Muy buenas a todos, estamos en estado de alarma. Hoy una entrevista con un personaje de alto voltaje, con uno de los grandes escritores de este país, con uno de los grandes columnistas que acaba de estrenar su revista, una revista digital contra la censura, sin estribos, sin mordazas, llamada La Retaguardia. ¿Qué tal te encuentras, Fernando? Bueno, pues me encuentro perfectamente, lo cual no deja de ser un poco chusco decirlo, porque tengo 83 años y estoy como todo el mundo confinado en casa. Pero yo, Javier, siempre he tenido una vocación monástica, nadie se lo cree, pero es cierta. Yo ya con anterioridad a este estado en el que nos encontramos, prácticamente vivía encerrado aquí, en el mismo lugar en el que ahora hablo, apenas salía de casa, yo no hago vida social en absoluto. Incluso hace poco comuniqué a todos mis amigos que yo ya no salía nunca más en mi vida de este barrio, a no ser que fuera para emprender grandes viajes o para indispensables gestiones sanitarias o administrativas. Así que estoy verdaderamente feliz, excepto por una cosa. Esa cosa, y la he mencionado precisamente esta mañana en mi cuenta de Twitter, con lo cual te la puedo decir a ti también, es que, claro, el sexo. Efectivamente, pues yo fui uno de los primeros en aislarme. ¿Eh? Yo me aislé el día 10 de marzo, y con lo cual llevo, pues, en fin, casi un mes, menos una semanita escasa, pues, hombre, sin tener el más mínimo contacto erótico. Y eso solo me había pasado una vez en la vida, cuando me metían en la cárcel en la época de Franco, que en cierta ocasión llegué a estar 11 meses seguidos en la cárcel y, naturalmente, lo mismo, sin contactos eróticos. Pero bueno, ¿qué se le va Y, a hacer, no? Se y sublima. además, Fernando, la tentación vive abajo, ¿no? Porque su pareja vive, supongo, en el mismo edificio, ¿no? Si sigue con la misma, ¿no? En una planta baja, ¿no? Sí, pero no lo digas, estas cosas no se pueden decir, ¿no? Pero es igual, porque aunque Pero vivan en el digo que mismo... estáis respetando el confinamiento, digo, aun teniendo la tentación Sí, abajo, sí, ¿no? sí, hombre, lo cual es casi heroico. Ahora que todo el mundo se ha convertido en héroe, bueno, pues es heroico tener, como tú dices, a mi novia de 2 pisos más abajo y mantenernos absolutamente al margen. Vamos, es que no nos hemos rozado ni con un dedo. Pero bueno, Porque pero qué tú fíjate que yo, curioso. que Ujú. yo, yo bueno, tú has mencionado la expresión estado de alarma. No, no estamos o alerta. No, no, es mucho peor. Estamos en lo que antes se llamaba, no sé si esa figura jurídica penal sigue existiendo, prisión domiciliaria o arresto domiciliario. Y es curioso porque yo estuve en prisión domiciliaria. Yo estuve en prisión domiciliaria desde el 24 de diciembre, Nochebuena, de 1963 hasta el 1 de agosto de 1964. Ese día infringí la prisión domiciliaria, me escapé, crucé la frontera sin pasaporte y estuve 7 años en el exilio. Así que en realidad estoy haciendo algo que ya hice entonces. Entonces tenía en el rellano de la escalera de la casa donde vivía 2 grises que montaban guardia, 3 turnos de 2 grises, cada 8 horas se cambiaban y estaban montando guardia en el rellano. Y entonces era una situación extraordinariamente parecida a esta, solo que allí podían venirme a ver los amigos y ahora ya no. Se ha hecho las pruebas del coronavirus porque usted, igual que yo fui a cubrir el meeting de Vox y me pareció verle allí y se dio abrazos con normalidad con los líderes de Vox. No sé si ha tomado algún tipo de precaución, si es asintomático o no ha podido hacer test porque dado que no hay. Bueno, efectivamente estuve allí, intercambié abrazos y achuchones y besuqueos y recaditos al oído y tal, pues tanto con Santi Abascal como con Javier Ortega Smith como con Macarena Olona, con lo cual estuve muy preocupado unos días. Entonces, 4 días después, lo cual fue una tontería por mi parte porque eso no servía para mucho, conseguí que me hicieran el test del coronavirus en un laboratorio privado, que ya 4 o 5 días después dejó de hacerlo. Yo fui uno de los últimos a los que se lo hizo. Me costó 150 euritos, di negativo, pero es igual porque podía haberse manifestado la enfermedad en los días sucesivos. Afortunadamente no lo ha hecho, ha pasado ya casi un mes desde entonces y estoy sin síntomas. Si soy asintomático no lo sé, desde luego síntomas no tengo. Además, hombre, yo soy muy cuidadoso. Todas las mañanas, bueno, varias veces al día, mira, con este termómetro de los antiguos, de los de mercurio, que son los buenos, los que nunca fallan, no los electrónicos, que son malísimos, pues me tomo la fiebre varias veces al día. Vamos, estoy entre 36, 36,7, jamás paso de esa cifra. Me tomo, mira, aquí tengo un oxímetro. Ujú. Entonces, esto es muy importante. No sé si la gente lo sabe, medirse la No, no. oxigenación de los dedos con un oxímetro, que es muy sencillito, y también estoy en cifras de entre 97 y 95, que son las buenas. Y además, mira, es que tengo aquí una especie de botiquín de laboratorio. Tengo también para Está medirme como un roble. y tengo nada de tensión media 110, 65, una cosa así, pulsaciones 60, así que por ahora toquemos madera, todo bien.
Muy bien, y hablando de Vox del Congreso, ellos pidieron perdón por haber participado en ese acto, por haberlo organizado. Yo hablé con algunos de sus dirigentes y le dije que quien tendría que haber pedido perdón por permitir ese acto fue el propio gobierno, ¿no? Que nos engañó a todos, ocultó información y alentó incluso el 8M. No sé si tú eres partidario de ese perdón o no. ¿Cómo lo viste? Bueno, vamos a ver, yo recuerdo que cuando estuve allí, efectivamente, en el acto de Vista Alegre, cuando, bueno, yo estaba allí, pues sentadito en una de las sillas, y cuando pasó por el pasillo para incorporarse a la tribuna, Santi Abascal, bueno, me vio, se me acercó, nos dimos un abrazo y él me dijo al oído algo que en aquel momento me sorprendió. Me dijo, qué valiente eres, Fernando. Yo dije, valiente, ¿por qué? Oye, vengo a un acto público, a un meeting convocado, a una asamblea convocada por un partido político, legal, legítimo, democrático, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el valor? Y no me di cuenta de que estaba aludiendo precisamente al coronavirus, porque por lo visto ya ellos habían anunciado vía telemática, por internet, etcétera, etcétera, que mejor era, sobre todo las personas de alto riesgo como yo, que no fueran al meeting. Pero como yo vivo completamente ajeno hasta hace 15 días a todo lo que sean redes sociales, no me enteré de ese llamamiento de Vox. Así que por eso no entendí lo que me dijo Santi Abascal. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente, hombre, yo sabía lo que iba a pasar. Tanto sabía lo que iba a pasar, Javier, que en una de las últimas columnas que publiqué en El Mundo, y que no sé si es uno de los motivos por los que me volaron la cabeza, que se llamaba Lo que nos espera, yo dije que yo venía avisando sobre esto que iba a suceder desde hacía muchísimo tiempo, desde hace décadas, sobre lo que llamo la rebelión de los virus. Mira, hay una inflexible ley zoológica que dice que cuando una especie animal se reproduce por encima de lo que el hábitat consiente, esa especie se extingue. Esto va a misa, como todas las leyes de la naturaleza, que no admiten excepción alguna. Entonces, es evidente que los seres humanos nos hemos reproducido por encima de lo que el hábitat consiente. El planeta no puede albergar a 7.500 millones de seres humanos y menos aún podrá albergar en el futuro, si es que eso sucede, los 10.000 millones, 20.000 millones, 50.000 millones, que no solo predicen los organismos internacionales y los demógrafos y tal, sino que además lo desean los políticos, lo desean los empresarios, lo desean los multinacionales para hacer más negocio. Bueno, entonces ese es el origen. Si a eso le sumas la globalización, porque la peste negra, la famosa peste negra de la Edad Media, tardó 100 años. Se propagó también a través de las redes comerciales y de la ruta de la seda y de la navegación y de todo esto, pero tardó 100 años en llegar a Europa. Ahora, claro, estalla una epidemia de estas características en China y a las 24 horas ya está en Johannesburgo, está en Argentina y está, no sé, en el centro de África y en la última isla del Pacífico. Entonces, esa es la verdadera causa. Entonces, ¿tú te acuerdas de, bueno, los grandes saurios? Los grandes saurios, bueno, tenían una potencia asombrosa, más o menos la misma que ahora podemos tener los seres humanos sobre el ecosistema, fueron exterminados por el ecosistema, que es inteligente y se defiende de quienes la famosa hipótesis Gaia, se defiende de quienes lo agreden. Y dicen que el ecosistema, vamos, que los grandes saurios se exterminaron o bien por el impacto de un enorme meteorito o bien precisamente por un virus. Los virus son extraterrestres. Los virus son mutantes. Los virus no están sujetos a las leyes de la entropía, de la termodinámica, y hay muchísimos virus, miles y miles de virus que están agazapados. Por ejemplo, en el corazón de los bosques tropicales. Con la deforestación avanzamos, nos ponemos en contacto con ellos y nuestro sistema inmunitario no tiene respuesta para esos bichos nuevos con los que nunca hemos estado en contacto. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la extracción del petróleo. Llevamos décadas y décadas y décadas extrayendo de las profundidades de la Tierra lo que en la Edad Media se llamaba aqua infernalis, agua del infierno. Ahora encima el fracking, etcétera, etcétera. Y todos los demás daños sufridos por el ecosistema. Entonces el ecosistema es inteligente, se defiende y viene a por nosotros y lo hace de mil maneras. Con terremotos, con inundaciones, con erupciones volcánicas, con guerras incluso y fundamentalmente en estos momentos con los virus, que es su principal arma de ataque. Es decir, que no crees en la teoría de la conspiración que rula por internet, que habla de que China ya dejó escapar este virus y que es la gran refortalecida después de la pandemia y que podría haberlo evitado y que incluso tenía preparado ya el plan de contingencia, el plan de reacción, porque es cierto que si nos creemos los datos, que yo no me los creo, de los números de muertos en China, pues ellos son, por muy poquito de muertos, ya están controlando prácticamente todo el mundo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Bueno, hombre, yo tiendo a ser poco conspiranoico, aunque desde el punto de vista literario la conspiranoia me tienta porque es muy fecunda para escribir sobre ella. Pero aún así, hombre, reconozco que esta teoría, esta hipótesis es verosímil. Yo no puedo saber, no la puedo verificar, no puedo saber si es cierta, no tengo instrumentos a mi alcance para indagar en esa
realidad. Ahora, si aplicamos el viejo concepto del derecho romano ante un delito, cui prodest, ¿a quién beneficia? Ese es el principal sospechoso de que se haya cometido el delito. Bueno, ¿a quién beneficia todo esto? Fundamentalmente a los chinos, que están haciendo lo que seguramente será el mayor negocio de toda la historia del ser humano sobre la Tierra. Las ventas de mascarillas, las ventas de posibles vacunas, las ventas de fármacos. Es decir, prácticamente en estos momentos la economía mundial, lo que queda de la economía mundial está en manos de los chinos. Así que eso es verosímil. Pero hay otras teorías que no voy a mencionar porque no las puedo comprobar, pero que están llegando a mis manos en estos días y que, bueno, y que tienen mucho que ver con este tipo de conspiraciones elaboradas desde laboratorios, en fin, de alta tecnología, que están situados en otras partes del mundo y que implicarían a algunas autoridades españolas. Pero no voy a decir más. No voy a decir más. Te cuento, ayer me llevaba en taxi a la televisión un taxista georgiano y él tenía una teoría, además campeón del mundo de una disciplina de arte marcial y tal y cual, decía que estaban detrás los masones. Claro, yo me quedé un poco ojiplático, ¿no? Digo, hombre, yo no creo esa teoría, ¿no? Pero el hombre lo tenía todo tan fundamentado, ha leído tanto y me tuvo media hora hablando del tema, ¿no? De que los masones están detrás de esta historia, ¿no? O sea, que la gente ya le está dando rienda suelta a las conspiraciones de todo tipo, ¿no? Ya, pero eso es un poco, a los masones siempre se les ha colgado ese San Benito. Tú recuerdas en la época de Franco como se hablaba siempre de la conspiración judeo-masónica. Vamos, es más, yo que estuve varias veces procesado, como sabes, y encarcelado en la época de Franco, se nos aplicaba en aquel momento a chicos como yo, que éramos estudiantes y punto, y no habíamos hecho gran cosa, se nos aplicaba el Código de Justicia Militar, cuyas leyes eran aplicadas por un Tribunal Especial de Represión de Masonería y Comunismo. Hombre, verdaderamente los masones eran lo que sean y los comunistas eran lo que sean, pero mezclar masones con comunistas me parecía muy juicioso, ¿no? Todo esto son la búsqueda del chivo expiatorio. ¿Usted conoce bien China? ¿Se cree bien los datos de esta dictadura comunista? Bueno, lo que yo me creo es que todos los políticos en todos los lugares de la Tierra, en todas las épocas de la Tierra, mienten. Y por supuesto los chinos mienten más que nadie. En lugar de engañarnos nosotros a ellos como si fueran chinos, como dice el dictum popular, son ellos los que nos engañan a nosotros. Entonces, por supuesto que los chinos nos han mentido, nos están mintiendo y nos seguirán mintiendo. El problema está en calibrar el alcance de esas mentiras, que es muy difícil, pero también nos están mintiendo aquí. O sea que no hay que irse a China. De todas maneras, yo no conozco China también como tú crees. Lo que yo conozco es Japón, y la India, y Camboya, y Tailandia, y Vietnam. China, sobre todo en mis años de grandes andanzas asiáticas, no se podía entrar, sencillamente. Yo estuve en Hong Kong, estuve en Macao. Por cierto, en Hong Kong, fíjate, lo estaba pensando esta mañana, pero eso ya fue muchos años después, eso fue aproximadamente en el año 98, una mañana, paseando por un mercadillo de Hong Kong. Yo había ido a Hong Kong para cubrir para el periódico El Mundo la salida de los ingleses, el momento en que los ingleses devolvían su colonia a manos chinas, ¿no? Y entonces una mañana me fui a pasear con mi mujer, que es japonesa, por un mercadillo de Hong Kong, y allí, estupefactos, verdaderamente casi aterrorizados, asistimos durante una hora, porque aquello duró muchísimo, a cómo un señor descuartizaba literalmente, dejando la monda y lironda, todas sus partes, etcétera, para ser devoradas, ¿sí? Una tortuga que estaba viva, que empezaron por quitarle el caparazón, seguía la pobre tortuga completamente desnuda, ¿no? A pelo, con la carne viva al aire libre, y allí pieza a pieza, centímetro a centímetro, víscera a víscera, tendón a tendón, nervio a nervio, la fueron despiezando. Con un rigor extraordinario, en fin, aquello era una operación, desde luego, de alta tecnología manual, y nos quedamos impresionadísimos. Bueno, en ese tipo de mercados parece ser que, conspiranoias aparte, también ha podido saltar a los seres humanos desde el pangolín, desde el murciélago, desde el unicornio, vamos, ya ha podido saltar los virus. Pero estamos moviéndonos en el terreno de hipótesis que quizá nunca se revelarán. Ha irrumpido con mucha fuerza en Twitter. Recomiendo que sigan a Fernando Sánchez Dragó en su cuenta, que ya tiene un montón de seguidores, ya está casi a punto de pillarme. Y preguntarte, has abierto una encuesta. La pregunta dice, ¿quién es en estos momentos en España el enemigo público número 1? Una encuesta un poco inducida porque tú apuestas ya por Pablo Iglesias y mayoritariamente la gente te da la razón. ¿Por qué Pablo Iglesias? Bueno, vamos a ver si me ha ocurrido esa idea esta mañana mientras me duchaba. Hay gente que canta en la ducha, yo tengo muy mala voz y a mí en la ducha se me ocurren cosas. Siempre estoy fresco, recién despierto, recién levantado, alegre, etcétera.
Entonces me ha ocurrido eso y digo, toma, voy a hacer una encuesta en Twitter. Y he lanzado eso y efectivamente están respondiendo de una forma abrumadora, que no voy a poder tabular las respuestas, porque me llevaría una semana tabular esas respuestas. Efectivamente, hombre, yo estoy horrorizado y aterrorizado por las medidas que propone Pablo Iglesias. Las medidas que propone Pablo Iglesias conducen directamente, no ya a la prisión domiciliaria, conducen directamente a la época stalinista, conducen directamente a lo que sucedió en Rusia con los bolcheviques, conducen desde luego a la pérdida absoluta de la libertad de expresión y de todas las demás libertades, a la disolución de la familia y a la miseria generalizada de todos los españoles. Entonces, bueno, lo he lanzado un poco, sí, como anzuelo provocador, a ver lo que dice la gente. Ya me he metido un poco en las respuestas y he visto que muchos dicen, como es natural, por otra parte, dicen, no es Pablo Iglesias porque es Sánchez. Bueno, Sánchez por sí solo no sería tan peligroso como siendo peligroso, pero no sería tan peligroso como lo es Pablo Iglesias. Lo que pasa es que, claro, como Sánchez, para mantenerse en el poder, que es lo único que verdaderamente le interesa, necesita los votos de Pablo Iglesias, pues en el fondo viene a ser lo mismo, ¿no? Es un tándem. Corren muchos rumores en las redes con el apellido Berstringe y Pablo Iglesias. No sé si usted está al tanto de esos rumores o no. Bueno, vamos a ver, vaya por delante. Yo soy muy amigo desde hace muchas décadas de Jorge Berstringe, y mantengo con él la amistad, incluso a veces hablo por teléfono con él, ahora no nos vemos naturalmente. Él vive además, pues casi pared con pared de mi hija Llanta, en ese barrio. ¿Y lo niega, Jorge? Bueno, yo no le he preguntado por esto. Me imagino que te refieres a esos supuestos amoríos entre Berstringe y una hija, entre la hija de Berstringe y... Son rumores, a día de hoy. Yo en cualquier caso, yo por lo pronto no me meto jamás en ese tipo de rumores ni de maledicencias. Me da absolutamente igual con quién se acueste o se deje de acostar Pablo Iglesias. ¿Me lo creo? No me lo creo. Pero vete tú a saber, oye, secretos son los caminos del Señor, y ya se sabe que el sexo y la atracción hace extraños compañeros de cama, ¿no? Pero vamos, me gustaría defender y partir una lanza por Jorge Berstringe. Jorge Berstringe es una de las mejores personas que yo conozco, porque, como decía Rabindranath Tagore, hay mucha gente que de tanto hablar de la bondad se olvidan de ser buenos. En cambio, Jorge Berstringe es una persona que es buena, y me consta, y me lo ha demostrado en muchas ocasiones, ¿no? Y además, lo que pasa es que, bueno, yo una vez escribí una columna en El Mundo, precisamente diciendo que él y yo íbamos por la misma autopista, pero en sentidos contrarios. Él se fue desde la derecha hasta la izquierda y yo me he ido desde la izquierda hasta la derecha. Tampoco, como yo no soy un hombre de derechas, yo soy un hombre de mis zapatos. Yo no tengo ideología, yo no tengo partido, yo no tengo rey, yo no tengo iglesia, yo no tengo ni partido de fútbol. No es que no tenga partido político, no tengo ni equipo de fútbol, ¿no? Entonces, es decir, todo eso ni lo sé ni me interesa. Bueno, usted dice que no tiene partido político, pero sí ha simpatizado y simpatiza con Vox, ¿no? Sí podemos adscribirle, ¿no?, a ese movimiento. Bueno, y también he simpatizado con el PP en otros tiempos, y también simpaticé en tiempos remotos con el Partido Socialista, y también simpaticé con los movimientos anarquistas. Yo soy una persona que va por la vida de una forma libre, casuista, sin enfundarme nunca en el corsé de una ideología. Voy decidiendo caso por caso y además voy evolucionando. Yo creo que nadie puede... Aquí la gente te dice, yo soy de derechas de toda la vida, o yo seré de izquierdas hasta que me muera. Pues no, señor. Uno va cambiando el hilo de la vida y no hay que ser ni de derechas ni de izquierdas. Yo soy de mí mismo. Yo tengo en mi casa de Castilfrío un azulejo en la fachada, en la entrada, que dice Ubi bene, ibi patria. Donde tú estás bien, allí está mi patria. Bueno, pues yo estoy bien en mis zapatos, yo soy siempre de mis zapatos, y entonces yo me he aproximado a Vox, en primer lugar por amistad con Santi Abascal, al cual aprecio muchísimo y en cuya honradez creo, y en segundo lugar porque yo tengo una dimensión de la vida, y por lo tanto también de la política, que forma parte de la vida, una dimensión épica. Por supuesto que tengo rasgos líricos, como todo el mundo, todos somos líricos y épicos, pero yo soy más épico que lírico. Yo no soy político, a mí la política nunca me ha interesado lo más mínimo, sin embargo me metí muy a fondo en ella, aparentemente en la época de Franco, hasta el extremo de que prácticamente refundé con Javier Pradera, con Julio Diamante, con Ramón Tamames, con Enrique Mújica, y en fin, con 5 o 6 personas más, refundé, llevados todos de la mano de Jorge Semprún, el Partido Comunista en la Universidad de Madrid, y tuve nada menos que 5 procesos, pero todo eso lo hacía respondiendo a mi carácter. A mí me gustan correr aventuras, a mí me gusta transgredir, a mí me gusta adentrarme en lo desconocido, y entonces en este momento de encefalograma plano general de toda la sociedad, de todos nuestros políticos, de la socialdemocracia, porque todos eran socialdemócratas. En este país todos son socialdemócratas. Podemos, el Partido Socialista, el PP, todos son socialdemócratas. A mí la socialdemocracia no me gusta lo más mínimo.
porque es un estado de irresponsabilidad moral. Entonces, en la medida en que Santi Abascal, de repente, en fin, a caballo, como si fuera un personaje de una película del oeste, irrumpía en este aburrimiento general y le daba una dimensión épica, pues yo me montaba a caballo y entraba en combate, pero nada más. Yo no soy de nadie. Sí, ¿crees que en este clima de descontento creciente, que la gente está con un cabreo brutal, porque es cierto que la OMS advirtió al gobierno hasta en 5 ocasiones de que había que comprar material sanitario, que había que comprar test, que ha sido la clave, ¿no? Que en Alemania tengan mucho menos muertos que nosotros? ¿Crees que ese descontento popular es un buen caldo de cultivo para que Vox pueda darle incluso el sorpaso al Partido Popular en breve? Bueno, eso parece lo lógico. Yo desde hace mucho tiempo, antes de que estallara la crisis del coronavirus, siempre creí que Vox estaba llamada a recoger el nombre del... Vox es un partido conservador, fundamentalmente. No es verdad que sea ultraderecha, es un partido democrático. No es verdad que sea franquista, no nada de eso, pero no es un partido que entronca con lo que está pasando en Hungría, que entronca con lo que está pasando en Italia, no con el jefe del gobierno, sino con Salvini, entronca con lo que está pasando, no tanto ya con Marine Le Pen, como cuanto con Marion Le Pen, su sobrina, y en todas partes del mundo. Entonces, yo siempre he pensado que Vox está llamada a recoger lo que va quedando poco a poco del Partido Popular. Ahora, que eso vaya a pasar o no, pues chico, no lo sé, porque de este país cualquier disparate cabe esperarlo. No sé lo que hará la gente. Es decir, que hayan seguido votando a Pablo Iglesias y a Podemos después de lo que hemos ido averiguando de Pablo Iglesias, de Podemos, de sus vínculos con el narcotráfico, de sus vínculos con Venezuela, de sus vínculos con Maduro, con Chávez, con etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es asombroso que haya todavía, pues yo que sé, un 10, un 12, un 14% de los que sean de españoles dispuestos a votarles. Así que cabe esperar cualquier disparate de la gente y de los españoles todavía más. Fernando, ¿usted cree que el gobierno puede sobrevivir a esta tormenta perfecta, el coronavirus, que va a haber más de 20.000 muertos, hablan ya, que se han equivocado en todas sus previsiones, que los errores y las chapuzas de los test rápidos ya están calando en la opinión pública, y aparte hay una crisis interna de un partido como Podemos que está utilizando el momento más crítico de nuestra historia para dar un golpe de Estado, para cambiar el sistema, el régimen político, social y económico de este país, que es Pablo Iglesias? ¿Usted cree que aguanta Pedro Sánchez o es imposible? Bueno, lo lógico es decir que no va a aguantar. Lo lógico es decir que esto que poco a poco efectivamente se va hinchando como una bolsa de pus gigantesca va a acabar explotando. Pero al mismo tiempo digamos que existen unos mecanismos legales, unos tejemanejes, unos tiquismiquis, unas martingalas burocráticas, que si la democracia, que si el Parlamento, que si las leyes, que si la Constitución, etcétera, etcétera, que a lo mejor les permite ir subsistiendo. Naturalmente la única forma que van a tener de subsistir es aplicando medidas autoritarias extremas, prácticamente poniendo fin a todo eso que hasta ahora hemos venido llamando democracia liberal. Si hacen eso, pues lo mismo se mantienen, exactamente igual que se mantuvo Stalin años y años y años, décadas y décadas y décadas en el poder. Ahora, la verdad es que lo veo difícil, pero en cualquier caso estamos todos danzando en el alambre en estos momentos y lo que sí es evidente, tanto si el gobierno de Sánchez se mantiene como si no, es que no ya España, sino el mundo entero ha puesto fin, no ya a una edad de la historia, la edad contemporánea, sino a una era de la historia. Empieza una nueva edad, empieza una nueva era en la cual todos los valores, dicho sea lo de valores entre comillas, van a saltar por los aires y vamos a verlos todos constreñidos a vivir de una forma nueva y de una forma infinitamente más sensata. La fiesta ha terminado. Te pregunta Sergio de Murcia si hay riesgos de que caigamos en una dictadura bolivariana como Venezuela en España con Pablo Iglesias y compañía. En España en breve. Bueno, ese riesgo existe siempre. ¿Quién iba a pensar que China o que Rusia o que Cuba o que Venezuela iban a caer en esa tentación y sin embargo han caído? Así que esa tentación por supuesto existe y en momentos de crisis como este existen todavía más. Al fin y al cabo, por ejemplo, si nos fijamos exclusivamente en lo que fue la Revolución Soviética, ¿qué es lo que sucedió en 1917 en Rusia? Había una figura muy parecida a la de Pedro Sánchez, que era Kerensky, y luego estaba Lenin. Y al final fue Lenin, que sería Pavlenin, como lo llama Federico Jiménez de los Santos, el que se llevó el gato al agua, ¿no? Así que eso sí, por supuesto que podría suceder. ¿Qué te parece, por ejemplo, el papel de estos medios de la izquierda mediática que renegaron de la crisis, que alentaron la movilización del 8M, que no piden perdón, que ahora dicen que esto no lo podía prever nadie cuando teníamos el ejemplo de China, de Italia y las advertencias sanitarias mundiales? La Sexta, por ejemplo, el papel de los medios de izquierdas en esta crisis del coronavirus. Bueno, ¿tú recuerdas ese episodio de la historia de España
en el cual en las guerras fratricidas, guerras civiles en definitiva, de Pedro I el Cruel, Enrique II, los Trastamara, todo aquello, hubo un mercenario francés, que era Bertrand de Duguesclin, que cuando se estaban enfrentando los dos reyes en pugna, bueno, pues ayudó a uno y lo puso encima del otro y gracias a eso lo remató, y cuando le preguntaron que por qué había hecho eso, dijo: ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Bueno, esos medios a los que tú te refieres están ayudando a su señor. Por dinero, a cambio, ¿no? Supongo. Por dinero, por poder, por vanidad, en fin, por los infinitos halagos que forman parte de la condición humana. Ten en cuenta que la condición humana está hecha, es una cesta en la cual hay dos grandes tipos de mimbres trenzados, los llamados pecados capitales y las llamadas virtudes capitales, ¿no? Entonces los pecados capitales los llevamos todos dentro. El hombre es un animal depredador, lo sabemos perfectamente, a través de la cultura, a través de la historia, a través de la religión, a través del pensamiento, a través de la búsqueda de la belleza, que conduce directamente al ejercicio de la bondad. Muchos de esos hombres se han rescatado y han dejado de ser depredadores, pero siempre subsiste en nosotros ese fondo de animal depredador que es el que asoma en esas personas y más aún en circunstancias como estas. Entonces la avaricia, la ira, la lujuria, la gula, la soberbia, el orgullo, todas esas cosas son las que conducen a determinadas personas a hacer lo que están haciendo. Hay un aluvión de querellas presentadas contra el gobierno, contra distintos miembros. ¿Usted cree que los gobernantes, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, el ministro de Sanidad, que no conocía la cloroquina, este filósofo de la cuota IZ, Fernando Simón, que nos dijo que solo iba a haber un contagio en España, ¿usted cree que acabarán en la cárcel o deberían hacerlo bajo su criterio? En un país donde si tú acudes a la justicia tardan 8 años en fallar y luego incluso el Tribunal Supremo no aplica sus propias sentencias, no creo en la justicia. Mira, en eso soy muy gitano. Los gitanos tienen un proverbio que dicen: pleitos tengas y los ganes. No creo en absoluto en eso. Todo eso seguramente no conducirá a nada, o si conducirá a algo dentro de años y años y años. Tú sí lo verás, yo ya no, yo ya estaré ya muerto. ¿Cuál crees que será el papel que debe tener la oposición? Es decir, ¿debe impulsar algún tipo de mecanismo legal, una moción de censura? ¿Debe ser leal con Pedro Sánchez? ¿Debe esperar al velatorio de los muertos? ¿Qué debe hacer? Bueno, es verdad que en estos momentos lo crucial, lo más importante es salvar vidas y que haya el menor número de muertos posibles. En todo lo que tenga que ver directamente con actividades conducentes a conseguir eso, hay que colaborar. Es decir, si yo salgo ahora a la calle y me encuentro a mi peor enemigo, aunque procuro no tener ya enemigos, ya a mi edad me voy despojando de todos los enemigos, pero lo veo caído en el suelo, lo voy a ayudar, ¿no? Entonces es una situación de emergencia y ahí hay que colaborar, hay que arrimar el hombro. Ahora bien, lo otro son una vez más martingalas de la legislación democrática, parlamentaria, etcétera, etcétera, una moción de censura. ¿Pero una moción de censura para qué? Lo lógico sería que, de la misma forma que se pide un gobierno de concentración nacional, hubiera también una oposición de concentración nacional, en la cual incluso partidos independentistas, vascos, catalanes, de donde sea, pudieran arrimar el hombro a los partidos de la derecha y, entre todos juntos, sumar los votos suficientes para presentar una moción de censura en el Parlamento. Eso probablemente no va a suceder porque los sectarios. ¿Tú sabes lo que dijo Freud cuando conoció a Salvador Dalí? Salvador Dalí y Freud se conocieron en Londres, tuvieron un solo encuentro, y el comentario después de ese encuentro, el comentario que hizo Freud después de hablar con Dalí, que era catalán, por cierto, dijo: qué español tan fanático. Bueno, los españoles son muy fanáticos, son muy sectarios, son del Madrid, del Atleti, del Betis o del Sevilla para toda la vida, de izquierdas o derechas, y entonces es muy difícil que la oposición se ponga de acuerdo entre sí, si no se ponen de acuerdo ni siquiera con Vox, si no se ponen de acuerdo ni siquiera con Ciudadanos, para conseguir aunar los votos necesarios para una moción de censura. Eso sería importantísimo. Ahora, ya cada uno tiraría por su lado, pero que por lo menos todos sumaran sus votos para conseguir una moción de censura, que sería la única forma inmediata de desalojar a este gobierno. ¿Va a suceder eso? Pues ojalá, pero yo sospecho que no. Irene Montero, su opinión.